Cuando llegué a mi antigua casa para demolerla, me encontré con 5 niños sucios y asustados rogándome de rodillas: «Por favor, señora, no nos eche de aquí». Yo había ido hasta ese lugar olvidado para acabar con todo, pero lo que pasó ese día cambió completamente el rumbo de mi vida y me hizo ver un propósito que creía haber perdido para siempre. Antes de empezar, déjenme en los comentarios desde qué país están viendo este video. Me encanta saber de dónde son. La soledad tiene un olor propio. Eso lo aprendí en los últimos 3 años, desde que perdí a mi Rogelio. Huele a café frío, a sábanas que nadie arruga del otro lado de la cama, a un silencio que se pega a las paredes como si fuera humedad. Mi casona tenía 17 habitaciones, pero yo vivía prácticamente en un pasillo estrecho entre la cocina, la recámara y el balcón. El resto era puro espacio vacío haciendo eco a mis propios pasos. 72 años pesan diferente cuando estás sola. Cada mañana me despertaba y tardaba unos segundos en recordar que ya no tenía a nadie esperándome. Rogelio se fue en el 2020, se lo llevó esa maldita enfermedad que barrió con el mundo. Y mi Santiago, mi muchacho, el accidente había sido 5 años antes. A veces todavía esperaba oír su voz marcándome al celular, diciéndome «ma», con esa prisa que siempre traía. La fortuna que Rogelio construyó con tanto sudor seguía ahí, intacta, generando intereses que ya ni sabía para qué servían. El dinero no calienta la cama, no llena la mesa en domingo, no te llama en tu cumpleaños. Lo tenía todo y no tenía nada. Y tenía a Paulina, mi nuera, la viuda de mi hijo, que me miraba como si yo fuera un estorbo, una piedra en su camino hacia la herencia que ella sentía que se merecía. Después de que Santiago murió, ella apenas me dirigía la palabra. En las raras ocasiones que nos veíamos, sentía el veneno escurriendo en cada palabra educada que se forzaba a tragar. Fue un martes cuando tomé la decisión. Estaba en el balcón, mirando el jardín perfectamente cuidado por jardineros que yo ni conocía, cuando me acordé de la casa vieja. La primera casa, esa donde Rogelio y yo empezamos, donde Santiago dio sus primeros pasos, donde la vida había pasado de verdad antes de que llegara la lana. Hacía más de 15 años que no ponía un pie ahí. Después de que nos mudamos a la mansión, la casa se rentó un tiempo, luego se quedó vacía y después simplemente olvidada en una colonia que la ciudad había dejado atrás mientras crecía para el otro lado. Yo pagaba el predial automáticamente, ni pensaba más en eso. Pero ese martes lo pensé, y decidí que iba a demoler esa casa, construir algo nuevo ahí. Tal vez unos departamentos para rentar, tal vez un estacionamiento. Daba igual. Quería borrar eso, borrar los recuerdos que todavía insistían en visitarme en las madrugadas. Rogelio pintando la cocina y manchándose más él que la pared. Santiago corriendo encuerado por el patio porque le tenía pavor a bañarse. Le marqué al arquitecto el miércoles. Se emocionó con el proyecto, ya hablando de planos modernos, de aprovechar el terreno que estaba bien ubicado a pesar de la colonia. Quedamos de vernos ahí el viernes en la mañana. No le conté a nadie. Tampoco tenía a quién contarle. Mi hermana había fallecido 2 años atrás. Las amigas que tenía desaparecieron después de que Rogelio se fue. Las amigas de pareja solo sirven mientras eres pareja. A Paulina seguro le valdría gorro. Probablemente hasta se alegraría de saber que me estaba deshaciendo de patrimonio. El jueves en la noche, casi me echo para atrás. Me quedé pensando si no sería mejor dejar todo como estaba, si moverle al pasado no iba a doler más de lo que iba a ayudar. Pero ya había tomado la decisión, y yo siempre fui terca como una mula. Rogelio se la vivía diciéndome eso, con esa sonrisita suya. Rosario, cuando se te mete algo en la cabeza, ni Dios Padre te lo saca. Dormí mal. Soñé con Santiago de chiquito, jalándome de la mano para enseñarme una oruga que se había encontrado en el jardín. Desperté con la almohada mojada y un dolor en el pecho que ni con pastillas se quita. El viernes en la mañana le pedí a mi chofer que me llevara. Se le hizo raro la dirección. Era una colonia que la gente de nuestro nivel ya no frecuentaba, pero no dijo ni pío. Don Beto trabajaba conmigo hacía 10 años y sabía cuándo quedarse callado. El camino fue largo.
La ciudad había cambiado tanto que apenas reconocí algunas calles. Donde antes había campo, ahora había edificios. Donde había monte, había asfalto. Pero conforme nos acercábamos a la colonia vieja, era como regresar en el tiempo. Las calles se hacían más angostas, el pavimento más agrietado, las casas más chaparras y descarapeladas. Cuando dimos vuelta en la calle de la casa, se me apretó el corazón. Ahí estaba todo igual. La panadería de la esquina seguía con el mismo letrero descolorido. El parquecito donde llevaba a Santiago a jugar todavía tenía las mismas bancas rotas. Era como si ese pedazo de mundo se hubiera quedado congelado mientras todo alrededor explotaba en cambios. Y entonces vi la casa. Dios mío, ¿cómo había dejado que llegara a ese punto? El portón estaba chueco, caído de un lado. La barda que Rogelio había levantado, ladrillo por ladrillo, estaba cuarteada, le faltaban pedazos. El jardín de enfrente era un matorral. La hierba me llegaba a la cintura, escondiendo casi todo. La pintura de la fachada se había caído tanto que apenas se notaba qué color había tenido. Azul clarito, recordé de golpe, azul como el cielo. Las ventanas estaban puercas, algunas rotas, tapadas con tablas. La puerta principal había perdido el color por completo. Parecía una casa embrujada de esas de película de terror. Don Beto paró el coche enfrente y se me quedó viendo por el retrovisor, esperando. El arquitecto todavía no llegaba. Chequé el reloj. Había llegado 10 minutos antes. «Espérame aquí, Beto. Voy a echar un ojo». Se bajó rápido para abrirme la puerta, siempre tan acomedido. Sentí que me temblaban las piernas cuando puse los pies en la banqueta. No era solo la edad. Era el peso de todos esos recuerdos cayéndome encima de golpe. Empujé el portón y rechinó. Se resistió, pero cedió. El óxido se había comido las bisagras. Caminé por lo que un día fue nuestro jardín, esquivando maleza y escombro. Había basura tirada ahí, botellas viejas, bolsas de plástico, cosas que los vecinos o algún borrachito habían aventado por encima de la barda con los años. Pero también había flores. En medio de toda esa desolación había flores creciendo. No eran flores silvestres, de esas que brotan solas en cualquier lado. Eran rosas, lirios, margaritas. Alguien había plantado flores ahí. Me paré frente a la puerta, buscando la llave en la bolsa. Me temblaban las manos. No era miedo exactamente. Era algo más grande, una mezcla de nostalgia, tristeza y algo que no sabía cómo nombrar. La llave entró en la cerradura, pero cuando intenté girar, me di cuenta de que la puerta estaba sin seguro. Eso me hizo detenerme. Miré alrededor. La calle estaba vacía, solo don Beto recargado en el coche, viendo el celular. Tal vez algún indigente había forzado la entrada. Tal vez vándalos. No sería sorpresa viendo cómo estaba todo. Empujé la puerta despacio. Rechinó fuerte, un sonido que cortó el silencio de la mañana. Y entonces lo vi. La sala estaba arreglada. No podía ser. Pero estaba. El piso viejo de duela había sido barrido. No tenía muebles, pero había unas colchonetas extendidas en un rincón, cubiertas con sábanas remendadas pero limpias. Una pila de ropa doblada. Algunos libros apilados junto a la pared. Y en la cocina, que alcanzaba a ver desde ahí, había ollas encima de la estufa vieja. Alguien vivía ahí. Alguien estaba viviendo en mi casa. Di un paso más y fue cuando escuché el ruido. Venía del pasillo, pasos apurados. Y entonces aparecieron. 5 niños. Salieron del pasillo todos de golpe, tropezándose unos con otros, con los ojos pelados del susto. 3 niños y 2 niñas, ninguno de ellos con más de 12 años. Estaban descalzos, con ropa limpia pero zurcida, que les quedaba grande. Nos quedamos todos congelados. Yo mirándolos a ellos mirándome a mí. El más grande, un niño morenito de unos 10 u 11 años, dio un paso al frente. Estaba temblando, pero trataba de hacerse el valiente. ¿La señora es la dueña de la casa? Mi voz salió más débil de lo que quería. Soy yo.
Vi el miedo esparcirse por sus caritas. La más chiquita, una niña de unos 5 años, empezó a llorar quedito. Otra niña, un poco más grande, la jaló para atrás, abrazándola. «Por favor», dijo el niño, y se le quebró la voz. «Por favor, no llame a la patrulla. No rompimos nada. Cuidamos la casa. Nosotros no tenemos a dónde ir». Y ahí, en ese momento, viendo a esos 5 niños aterrorizados en la sala de mi antigua casa, sentí algo que no sentía hacía 3 años. Sentí mi corazón latir de verdad. Mi primer impulso fue llamar a don Beto, llamar a la policía. Esos niños eran paracaidistas, técnicamente. Estaban invadiendo una propiedad privada. Mi propiedad. Sería lo razonable, lo correcto. Pero no podía mover los pies. Nos quedamos ahí, parados en ese silencio pesado, donde solo se oía a la niña chiquita, sollozando bajito. Yo los miraba y veía puro miedo en los ojos de cada uno. No era miedo a un regaño o a pasar un mal rato. Era miedo a perder el piso bajo los pies, de quedarse sin nada. Yo conocía ese miedo. No de la misma forma que ellos, claro. Mi vida había sido privilegiada en muchos sentidos. Pero conocía el miedo de perder todo lo que importa, de ver el mundo derrumbarse y no tener de dónde agarrarte. El niño moreno seguía enfrente de los otros, tratando de protegerlos. Solo eso ya decía mucho de él, de todos ellos. ¿Cómo se llaman? Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Él dudó, como si dar el nombre fuera entregar la última defensa que tenían. Emiliano, dijo finalmente. Ella es Jimena, señaló a la niña que agarraba a la chiquita. La que está llorando es Valentina. Los dos son hermanos, Matías y Gael. Nombres bonitos, comunes, nombres de niños que podrían estar en cualquier escuela, en cualquier parque, jugando sin miedo a que los corran del único lugar que tenían. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? 4 meses, respondió Emiliano, bajando la mirada. Nosotros no teníamos de otra, señor. Mi mamá está enferma y... Se le cortó la voz. Vi a Ximena apretar más a Valentina, como si quisiera protegerla de tener que oír eso. Respiré hondo. Afuera oí el ruido de un coche estacionándose. El arquitecto había llegado. En unos minutos estaría tocando el timbre, esperándome, ansioso por medir todo y empezar los planes de demolición. Demolición. Iba a tirar esa casa, y a esos niños junto con ella, sin siquiera saberlo. «Espérenme aquí», dije, dándome la vuelta. «¿Tim va a llamar a la policía?» La voz de Emiliano sonó desesperada. Me paré en la puerta, miré hacia atrás. «No, pero necesito arreglar una cosa allá afuera. No salgan de aquí». Cerré la puerta y caminé de regreso por el jardín. Mis piernas parecían de plomo. Don Beto se había movido un poco para que el arquitecto se estacionara. Mauricio se bajó del coche ya hablando, animado, con una carpeta bajo el brazo. «Doña Rosario, disculpe el retraso. Me tocó un tráfico horrible en la avenida». Se detuvo, mirando la casa. «Dios santo, está peor de lo que imaginaba. Pero no se preocupe, vamos a hacer algo increíble aquí. Ya tengo unas ideas que...» «Mauricio», lo corté. «Va a tener que ser otro día». Parpadeó, confundido. «¿Cómo?» Aparté toda la mañana para... Surgió un imprevisto. Luego lo reagendamos. Vi la molestia pasar por su cara, pero era demasiado educado para reclamar. Demasiado profesional para perder a una clienta con lana. «Claro, sin problemas. ¿Le queda bien la próxima semana?» «Yo te llamo». No esperé respuesta. Regresé a la casa, dejándolo ahí con su carpeta inútil bajo el brazo. Don Beto me echó una mirada interrogante, pero tampoco dijo nada. Cuando entré de nuevo a la sala, los niños no se habían movido. Estaban exactamente donde los había dejado, amontonados como pajaritos asustados. Tomé aire, tratando de organizar mis pensamientos. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía simplemente dar la media vuelta y fingir que no había visto nada. «Enséñenme el resto de la casa». Emiliano parpadeó, sorprendido. «¿La señora no va a...?»
Enséñenme, ándale. Intercambiaron miradas rápidas entre ellos. Esa comunicación silenciosa que los niños desarrollan cuando necesitan sobrevivir juntos. Entonces Emiliano asintió con la cabeza y empezó a caminar. La casa era chica. Solo tenía 3 recámaras, un baño y el patio de servicio, además de la sala y la cocina. Pero habían organizado todo con un cuidado que me apretó el pecho. En la cocina, las ollas viejas que debían haber sido dejadas por algún inquilino antiguo estaban limpias y ordenadas. Había algo de despensa en una caja de cartón en el suelo. Arroz, frijoles, pasta, algunas latas de atún. Poca cosa, pero todo acomodado. Los cuartos estaban vacíos excepto por uno, donde había un colchón viejo en el suelo con sábanas gastadas pero limpias. «Es donde duerme mi mamá», explicó Emiliano bajito. «Cuando está lo suficientemente bien para venir a la casa. ¿Y cuando no está? Se queda en el hospital. Vamos a visitarla cuando podemos». El baño lo habían improvisado con cubetas de agua. La tubería no funcionaba bien, pero ellos se las ingeniaban. Había jabón, pasta de dientes, toallas colgadas en un alambre. Todo viejo, todo remendado, pero todo limpio. Todo intentando mantener una dignidad que el mundo insistía en arrancarles. Volvimos a la sala. Los niños me miraban esperando un veredicto, esperando saber cuál sería su destino. Me senté en el suelo ahí mismo, mi espalda reclamando por el movimiento, pero me valió. Ellos se quedaron parados, sin saber qué hacer. «Siéntense», les dije. Obedecieron despacio, manteniendo distancia, todavía desconfiados. «¿Dónde está su mamá ahorita?». Fue Ximena quien respondió esta vez. Tendría unos 9 años, tenía ojos grandes y demasiado serios para su edad. «En el Hospital General. Tiene cáncer. Estaba tomando tratamiento, pero…» Le tembló la voz. Empeoró. «¿Y su papá?». Silencio. Emiliano miró al suelo. «Gael y yo no tenemos papá. Nunca lo conocimos. El papá de Ximena y Valentina murió en un accidente en la obra el año pasado. Y Matías…» Miró al niño más chico, que tendría unos 7 años. «Su mamá era amiga de mi mamá. Se murió de COVID y no tenía a nadie más con quien quedarse. Ay, Dios, Dios de mi vida, 5 niños, 5 historias de pérdida. Y ahora todos pegados unos con otros porque no tenían nada más que eso». «¿Y viven aquí solitos?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «Mi mamá se quedaba con nosotros», dijo Emiliano. «Pero luego tuvo que regresar al hospital hace 2 semanas. Vamos allá diario saliendo de la escuela». «¿Van a la escuela?». «Sí, vamos, seño», respondió Ximena rápido, como si eso fuera importante dejarlo claro. «No faltamos nunca. Bueno, casi nunca. Solo cuando hay que cuidar a mi mamá o…». No terminó, pero entendí. «O cuando no hay comida. O cuando la ropa está demasiado sucia. O cuando el mundo aprieta tanto que ni fuerzas para ir a estudiar sobran». Me levanté con dificultad. Ellos se encogieron, creyendo que ya me iba, que los iba a dejar ahí esperando a la patrulla o el desalojo. «Las flores del jardín», dije. «¿Ustedes las plantaron?». Emiliano asintió. «Fue idea de Ximena. Dijo que podíamos venderlas en el tianguis. Agarramos los esquejes de la basura cuando la gente tira las plantas y las sembramos ahí. No es robar si nadie las quiere ya, ¿verdad? ¿Y logran vender?». «Sí sacamos algo». La voz de Ximena tenía un orgullo tímido. «Doña Carmen, la del puesto, nos deja usar un cachito de su lugar. No es mucha lana, pero ayuda para la comida. Y medicina para mi mamá, cuando hay que comprar alguna que el seguro no tiene. Niños. Niños de 10, 9, 8, 7, 5 años vendiendo flores en el tianguis para comprar comida y medicinas. Mientras yo me consumía en mi casona de 17 cuartos, ahogada en autocompasión y soledad, estos chamacos luchaban con uñas y dientes por su propia vida. Sentí algo raro en el pecho. Era como si hubiera pasado 3 años dormida y finalmente estuviera despertando. Dolía, pero se sentía bien. «Tengo que hacer unos mandados», dije.
Voy a volver mañana. Ustedes quédense aquí, no se preocupen. Nadie los va a sacar. ¿No va a tirar la casa la señora?, preguntó Matías con su vocecita fina. Miré alrededor, a esas paredes que habían guardado mi felicidad tanto tiempo atrás y que ahora guardaban a estos niños. Al techo que Santiago había mirado mientras se quedaba dormido y que ahora cubría estas cabecitas. No, respondí. No voy a tirar la casa. Salí de ahí con las piernas como de trapo y el corazón a 1000 por hora. Don Beto me abrió la puerta del coche sin preguntar nada. Entré. Cerré los ojos. A la casa, Beto. El camino de regreso fue silencioso. Mi cabeza daba vueltas. Tenía 72 años. Estaba cansada. Estaba sola. Estaba vacía hacía tanto tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, Dios me había llevado a esa casa vieja hoy exactamente por eso. Tal vez no se trataba de demoler el pasado. Tal vez se trataba de construir un futuro. No para mí. Mi futuro era demasiado corto, sino para 5 niños que todavía tenían toda una vida por delante, si lograban sobrevivir tiempo suficiente para vivirla. Llegué a la casa y fui directo al despacho. No había usado ese cuarto bien desde que Rogelio murió. Era su espacio, donde veía los negocios, donde se quedaba hasta tarde checando facturas y contratos. Yo evitaba entrar ahí porque todavía podía oler el puro que se fumaba a escondidas, fingiendo que yo no sabía. Pero hoy necesitaba estar ahí. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Me senté en su sillón. Abrí la computadora vieja. Tardé unos minutos en acordarme de la contraseña. Empecé a hacer cuentas. ¿Cuánto costaría reformar la casa? Poner tubería que sirva, arreglar la luz, cambiar los vidrios rotos, pintar, hacer un lugar de verdad para que esos niños vivieran. ¿Cuánto costaría asegurar que no les faltara comida? ¿Comprar ropa decente? ¿Útiles escolares? ¿Medicina para su mamá? Miré el estado de cuenta. Los números ahí eran tan grandes que habían perdido el significado hacía tiempo. ¿Qué era una remodelación más? ¿Un gasto más? El dinero estaba ahí, parado, acumulando intereses sobre intereses, creciendo solo mientras yo me hacía chiquita. Agarré el teléfono y le marqué a Gustavo, mi abogado. Contestó al segundo tono. «Doña Rosario, qué milagro. ¿Todo bien? Necesito que te encargues de unas cosas por mí». «Claro, dígame. Esa casa vieja en la colonia Santa María, ¿sabes cuál te digo?» «Sí, cómo no. La primera casa de don Rogelio. Necesito remodelarla, completamente. Quiero todo funcionando, la quiero habitable, y necesito que sea rápido». Silencio del otro lado. Gustavo estaba acostumbrado a mis silencios, no a mis peticiones repentinas. ¿Remodelar? Pensé que la iba a demoler. Cambié de opinión. ¿Me puedes recomendar una buena constructora? ¿Que trabajen rápido pero bien hecho? Sí, claro. Pero, doña Rosario, ¿puedo preguntar a qué se debe el cambio? Hay niños viviendo ahí. Otro silencio. Más largo. ¿Niños? ¿Se refiere a paracaidistas? Me refiero a niños, Gustavo. 5 chamacos. Sin papá, con la mamá enferma en el hospital, viviendo en mi casa porque no tienen otro lugar. Entiendo. ¿Y usted quiere ayudarlos? No te estoy llamando para que me interrogues. Te estoy llamando para que resuelvas. Remodelación urgente. Y después quiero platicar de otras cosas. Pero primero esto. Sí, señora. Lo arreglo hoy mismo. Colgué sin despedirme. No tenía paciencia para ser educada. Había pasado 3 años siendo educada y vacía. Ahora lo que quería era moverme. Le marqué luego a Beatriz, la muchacha que se encargaba de la limpieza de la casona. Le pedí que separara todo lo que sobraba, sábanas, toallas, cobijas, lo que hubiera. Le pedí también que fuera al súper y comprara despensa. Mucha comida. Cosas prácticas que unos niños pudieran prepararse solos. Y fruta. Mucha fruta. Ella tampoco preguntó nada, acostumbrada a mis manías de viuda rica. Solo dijo que se encargaba. Pasé el resto del día planeando, haciendo listas, pensando en todo lo que esos niños necesitaban. No era solo la casa,
Era ropa, zapatos, mochilas buenas para la escuela, cuadernos, lápices, todo. Y la mamá. Necesitaba averiguar qué estaba pasando con ella. ¿En qué hospital? ¿Qué tratamiento? Si la estaban atendiendo bien. En la noche casi no pude cenar. Rosángela, mi cocinera, se preocupó, preguntando si me sentía mal. Le dije que no, que solo estaba cansada. Pero era mentira. No estaba cansada. Estaba todo lo opuesto a cansada. Estaba viva. Por primera vez en 3 años sentía la sangre correr por las venas. Me dormí tarde, después de medianoche, pero me desperté temprano. A las 6 de la mañana ya estaba parada, tomando café, mandándole mensaje a Gustavo preguntando por la obra. Me contestó diciendo que la cuadrilla estaría ahí a las 9 para ver qué hacía falta. Bueno, excelente. Le pedí a don Beto que me llevara otra vez. No comentó nada sobre la visita rara del día anterior, pero sentí que me miraba por el espejo más seguido de lo normal. Hicimos parada en la panadería antes. Compré bolillos, leche, jugo, pan dulce, fruta. Llené 2 bolsas grandes. El dueño de la panadería me miró como si me hubiera vuelto loca. Una señora elegante comprando comida como para batallón. Cuando llegamos a la casa, los niños estaban en el jardín. Vi cómo se tensaron cuando el coche se paró, el miedo volviendo a sus caras. Pero cuando me vieron bajar con las bolsas, la expresión cambió a confusión. «Buenos días», dije. Traje el desayuno. Valentina, la chiquita, dio un paso al frente, con los ojos clavados en las bolsas. «¿Trajo conchas?» «Traje. De chocolate y de vainilla». Sonrió. Fue una sonrisa chiquita, tímida, pero fue una sonrisa. Y eso bastó para derretir cualquier defensa que me quedara. Entramos todos juntos. La casa estaba fría en la mañana, el sol todavía no calentaba. Puse todo en la mesa vieja de la cocina. La misma mesa donde Rogelio y yo desayunamos tantos años, donde Santiago hacía sus garabatos mientras comía galletas. Comieron con un hambre que me partió el alma. No era hambre de quien se saltó una comida. Era hambre de quien nunca está seguro de cuándo va a volver a comer. Devoraban cada pedazo de pan, cada trago de leche, como si fuera el último. Me quedé ahí, viéndolos comer, y me acordé de las mañanas en esa misma cocina, de las peleas bobas con Rogelio sobre a quién se le había olvidado comprar el café, de Santiago renegando que no quería ir a la escuela. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que yo daría todo por tener de vuelta. Pero estos niños ahí me habían dado algo también. Me habían dado una razón, un propósito. «Al rato viene una cuadrilla aquí», les avisé. «Van a remodelar la casa». Emiliano dejó de masticar. ¿Remodelar? Pero la señora dijo que no la voy a tirar. La voy a arreglar, para que vivan bien. Con agua, con luz, sin ventanas rotas. Todo como debe ser. Silencio. Me miraban como si les hubiera hablado en chino. «¿Por qué?», preguntó Jimena bajito. «¿Por qué está haciendo esto?» Era una pregunta justa, lógica. Yo era una extraña, la dueña de una propiedad que ellos habían invadido. No les debía nada. Podía simplemente haber llamado a la patrulla y seguido con mi vida. «Porque esta casa ya guardó felicidad», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Ya guardó amor, ya guardó familia, y ahora va a guardar de nuevo. Ustedes merecen un lugar decente donde vivir, merecen tener infancia, tener seguridad. Y yo tragué saliva. Yo merezco tener algo por qué vivir». Valentina soltó el pan y vino hacia mí. Me abrazó la cintura con esos bracitos flacos. No dijo nada, solo se quedó ahí, pegada a mí, y sentí que se me salían las lágrimas. Hacía 3 años que nadie me abrazaba. 3 años que no sentía el calor de otro ser humano así, sin segunda intención, sin interés, solo por el consuelo de no estar solo. La abracé de vuelta, acariciándole el pelo despeinado, y dejé que las lágrimas corrieran. Los otros se quedaron callados, respetando el momento. Cuando finalmente solté a Valentina, vi que Jimena también estaba llorando. Emiliano trataba de no llorar, pero fallaba miserablemente.
El momento se rompió con el timbre. Don Beto debía haber abierto el portón. Los albañiles habían llegado. Pasé las horas siguientes con los ingenieros y maestros de obra, enseñándoles todo lo que había que hacer. Tomaban notas, fotos, medían todo. El presupuesto iba a salir caro, me avisaron. Me valió. Les dije que hicieran el mejor trabajo posible, en el menor tiempo posible. Los niños se quedaron en un rincón, observando todo con los ojos pelados. Todavía no se la creían del todo. Los entendía. A mí también me costaba creerlo. Cuando los hombres se fueron, prometí volver al día siguiente. Pero antes de irme, le pregunté a Emiliano: «¿El nombre de tu mamá, cuál es?» «Guadalupe, Lupita Flores». «Hospital General, ¿verdad?» «Sí, en oncología». Asentí. Tenía una cosa más que hacer hoy. El Hospital General quedaba del otro lado de la ciudad. 1 hora y media de tráfico. Tiempo suficiente para cuestionarme varias veces si estaba haciendo lo correcto, si no me estaba metiendo en algo demasiado grande, demasiado complicado. Pero cuando llegamos y me bajé del coche, toda duda se esfumó. El hospital era público, grande, atascado, ruidoso. Gente esperando en camillas en los pasillos, enfermeras corriendo de un lado a otro. Olor a desinfectante y a enfermedad. Tan diferente de los hospitales privados a los que yo iba, donde todo era silencio y orden y apenas veía sangre. Me tardé un rato en dar con el área de oncología. Tuve que preguntar 3 veces, cada persona mandándome para un lado distinto. Por fin la encontré. 5.º piso, ala D. Cuando se abrió el elevador, el pasillo estaba a reventar. Había gente sentada en el suelo, recargada en las paredes, familias enteras acampando ahí, esperando noticias de sus enfermos, niños corriendo entre las piernas de los adultos, viejitos cabeceando en sillas de plástico duro. Fui al mostrador de enfermería. Me atendió una muchacha joven, que se veía agotada. «Busco a Guadalupe Flores. Es paciente aquí». Tecleó en la computadora vieja que tardaba años en responder. «Cama 547. Pero la visita empieza hasta las 2 de la tarde. Chequé el reloj. 11:30. Puedo esperar». Me señaló unas sillas más adelante, todas ocupadas. Me recargué en la pared, como todo el mundo. Las 2 horas y media de espera fueron eternas. Me quedé observando a la gente a mi alrededor. Había de todo. Gente humilde, gente de clase media que se quedó sin lana, todos igualados por la enfermedad y el miedo. Vi a una madre consolar a un niño chiquito que lloraba. Vi a un señor rezar bajito con una Biblia en las manos que le temblaban. Vi a una mujer jugar baraja con sus amigas, riéndose fuerte, como si esa fuera la única forma de no quebrarse. A las 2 en punto abrieron las puertas y fue un corredero. Todo mundo queriendo entrar al mismo tiempo, todos desesperados por ver a sus enfermos. Seguí a la multitud. Cuarto 547. Caminé despacio por el pasillo, leyendo los números. 543, 545, 547. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. El cuarto tenía 4 camas. 3 estaban ocupadas. Lupita estaba en la última, cerca de la ventana. Supe que era ella porque vi fotos en el celular de Emiliano cuando me las enseñó. Pero la mujer de la foto era muy distinta a la de la cama. En la foto tenía pelo, tenía color en la piel, tenía vida en los ojos. La mujer en la cama era una sombra. Estaba dormida. Flaca a más no poder, la piel estirada sobre los huesos, la cabeza pelona cubierta con un gorrito fino. Se veía tan frágil que si le soplaba desaparecía. Me acerqué despacio, sin querer despertarla. Me senté en la silla junto a la cama y me quedé ahí, nomás viéndola. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Semanas? ¿Días? No parecía tener meses, no parecía tener futuro. 5 niños dependiendo de ella, 5 niños que se iban a quedar solos en el mundo cuando ella se fuera, a menos que alguien hiciera algo. Se movió. Abrió los ojos despacio, parpadeando por la luz de la ventana. Cuando me vio, frunció el ceño, confundida. «Hola», dije bajito. «Perdón por despertarte». Trató de sentarse.
Le ayudé, acomodándole las almohadas atrás. De cerca se notaba todavía más cómo la enfermedad se la había consumido. «¿Quién es usted?». La voz le salió débil, ronca. «Me llamo Rosario. Conocí a tus niños ayer». El miedo le llenó la cara de inmediato. «¿Hicieron algo? ¿Están bien? ¿Pasó algo malo?». «No, no». Me apuré a calmarla. «Todo está bien. Están perfectos. Son muy buenos niños. Solo vine a platicar contigo sobre ellos». Me miró desconfiada, tratando de entender. Debía estar acostumbrada a trabajadoras sociales, al DIFI, a gente queriendo llevarse a sus hijos. «Están viviendo en mi casa», le expliqué. Una casa vieja que estaba abandonada. No sabía que había nadie ahí. Vi cómo tragó saliva, preparándose para la noticia que creía que venía, para el desalojo, para otro golpe más de la vida. «Pero no los voy a sacar», continué. «Al contrario, voy a arreglar la casa, la voy a dejar bien para vivir, y quiero cuidarlos, mientras tú estás aquí, y después, si hace falta». Silencio. Me miraba como si yo fuera un espejismo, como si no pudiera procesar lo que estaba oyendo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué haría eso?». Era la segunda vez en 2 días que me hacían esa pregunta. Y por segunda vez, tardé en hallar la respuesta. «Porque puedo», dije. «Porque tengo dinero de sobra y soledad de sobra, y esos niños necesitan a alguien. Porque esa casa ya fue feliz una vez y merece serlo de nuevo. Porque…». Me detuve, sintiendo que se me quebraba la voz. «Porque yo perdí a mi hijo, y tú estás perdiendo tus fuerzas, y tal vez podamos ayudarnos una a la otra». Las lágrimas le escurrieron por la cara. No intentó esconderlas, no tenía fuerza para eso. «Me voy a morir», dijo ella, así de simple. «Los doctores no dicen, pero yo sé. Lo siento, y cuando me vaya, no sé qué va a pasar con ellos. No tengo familia, no tengo a nadie. Me quedo acostada aquí en la noche pensando que van a meter a mis bebés al DIF, los van a separar, van a…». No pudo seguir. El llanto le ganó. Le agarré la mano, tan flaca, tan fría. Le apreté suave. «No los van a separar. Mientras yo tenga vida, van a tener un lugar. Van a tener casa, comida, escuela, todo lo que necesiten. Tienes mi palabra». «Pero usted ni nos conoce». «No necesito. Sé que son buenos niños porque vi cómo cuidan la casa, cómo se cuidan entre ellos. Sé que eres buena madre porque te adoran aunque no estés ahí. Con eso basta». Lupita me apretó la mano con una fuerza que no parecía posible en ese cuerpo frágil. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias». Nos quedamos ahí, 2 mujeres, ella mucho más joven que yo, pero envejecida por la enfermedad, agarradas de la mano, llorando juntas. Pasé 2 horas con ella. Platicamos de todo, de los niños, de cómo eran, sus personalidades, sus sueños chiquitos. Emiliano quería ser veterinario porque amaba los animales. Ximena adoraba leer, devoraba cualquier libro que se encontraba. Matías era tímido, pero dibujaba re bien. Gael era desmadroso, pero tenía corazón de pollo. Y Valentina, la pequeña Valentina, solo quería ser bailarina. Le hablé de mis planes, de la remodelación, de la escuela, de asegurar que tuvieran todo. Ella escuchó todo con los ojos brillosos, permitiéndose tener esperanza por primera vez en mucho tiempo. Cuando me tuve que ir, me agarró la mano otra vez. «Prométame», me pidió. «Prométame que los va a cuidar cuando yo ya no pueda». «Te lo prometo». «Y prométame otra cosa. No deje que me olviden. Cuénteles historias de mí. Que sepan que su mamá luchó hasta donde pudo. Se van a acordar. Yo me voy a encargar de eso». Salí de ese hospital diferente a como entré. Había ido como una vieja rica queriendo hacer caridad. Salí como una abuela sustituta con 5 nietos y una misión. Las semanas siguientes pasaron volando. Yo, que había vivido 3 años en una rutina vacía y lenta, de repente no tenía tiempo para nada. La obra empezó y yo estaba ahí diario, supervisando, apurando, cambiando planos.
Los albañiles debían pensar que estaba loca, una señora de 72 años subiéndose a la escalera para checar si la boquilla estaba bien, probando llaves, revisando ventanas. Pero no confiaba en nadie para hacer eso bien. Esa casa iba a quedar perfecta, tenía que ser. Los niños se quedaron viviendo ahí mismo durante la obra. Improvisaban, se apretaban en un cuarto mientras arreglaban los otros, luego se cambiaban. Se quejaban poco, agradecían mucho, demasiado hasta. Cada vez que yo llegaba era, «Gracias, doña Rosario, pa' acá. La señora es muy buena pa' allá». Un día tuve que sentarlos y hablar claro. «Ya bájenle a tanto agradecimiento. No les estoy haciendo un favor. Estoy haciendo lo correcto. Y además», forcé una sonrisa, «lo estoy haciendo por mí también. Ustedes me dieron algo que hacer, pa' qué vivir. Así que las gracias las doy yo». Eso los dejó confundidos, pero le bajaron un poco a la intensidad. Visitaba a Lupita casi diario. A veces llevaba a los niños conmigo, los que no tenían clases. Ella siempre se ponía mejor cuando llegaban, como si verlos le inyectara vida a ese cuerpo que insistía en rendirse. Pero yo la veía empeorar. Cada día un poco más débil, un poco más ausente. Los doctores le habían suspendido la quimio. Ya no tenía caso, me explicaron. Ahora eran puros cuidados paliativos, esperar el final. Traté de conseguirle cama en un hospital privado. Llamé a 3, ofreciendo pagar lo que fuera. Pero ella no quiso. «No hace diferencia dónde me muera», dijo ella una tarde. «El final es el mismo. Y aquí ya conozco a las enfermeras, ya tengo a mis compañeras de cuarto, prefiero quedarme». Respeté su decisión, aunque dolía ver ese lugar lleno y mal equipado siendo su último hogar. La casa quedó lista en 6 semanas. 6 semanas de friega, la cuadrilla trabajando hasta de noche algunos días. Me gasté un dineral, pero me valió. El día que terminaron, llevé a los niños a ver. Había planeado darles una sorpresa, pero ellos ya sabían que estaba listo porque habían visto a los albañiles irse. Aún así, cuando abrieron la puerta, se quedaron con la boca abierta. La casa estaba irreconocible. Las paredes pintadas de blanco limpio con detalles de color, cada cuarto de un color diferente. El piso de duela restaurado y brillando. Las ventanas nuevas, con cortinas que yo misma había escogido. La cocina con estufa nueva, refri, alacenas llenas de comida. El baño funcionando perfecto, con regadera caliente y todo. Había amueblado todo también. Camas de verdad para cada niño, con colchones buenos y sábanas nuevas. Mesa y sillas en la cocina, sofá en la sala. Un librero con libros que compré casi vaciando una librería. «¿Esto es de verdad?», preguntó Emiliano, tocando la pared como si fuera a desaparecer. «Es de verdad», respondí. «Y es de ustedes». Valentina corrió al cuarto que había quedado rosa, el suyo, y se aventó a la cama, riéndose. Los otros fueron detrás, explorando cada rincón, abriendo cada cajón, descubriendo cada detalle. Había puesto fotos también, fotos de Lupita que pedí prestadas, de ella con cada niño cuando eran más chicos, de ella sonriendo, de ella viva. Las puse por las paredes para que nunca la olvidaran. Esa noche hicimos la primera cena de verdad en la casa nueva. Cociné yo misma. Sí, todavía me acordaba cómo hacer arroz y frijolitos y un buen bistec. Nos sentamos todos en la mesa, donde apenas cabíamos, platicando, riendo. Miré alrededor de esa mesa y vi lo que había sido. Vi a Rogelio en la cabecera, a Santiago en medio, pero también vi lo que era ahora. 5 niños que habían encontrado una familia unos en otros y una vieja que había hallado un motivo para levantarse diario. «Mañana vamos a ver a su mamá», les dije. «Vamos a enseñarle las fotos de la casa». Estuvieron de acuerdo, emocionados, pero vi la sombra pasar por los ojos de Emiliano. Él sabía. Tal vez no sabía que yo sabía que él sabía, pero sabía. Su mamá se estaba muriendo, y rápido. Lupita murió un martes en la mañana, 6 semanas después de que nos conocimos. Yo estaba ahí. Me había quedado con ella toda la noche. Los niños se habían ido a las 8, cuando termina la visita, pero yo había movido mis influencias. El dinero abre puertas hasta en el IMSS, y conseguí permiso para quedarme.
Pasé la noche agarrándole la mano, viendo cómo respiraba cada vez más despacio, con más trabajo. Ya no podía hablar, pero me apretaba la mano de vez en cuando, diciéndome que sabía que yo estaba ahí. En la madrugada, como a las 4, abrió los ojos. Me miró con una claridad que no tenía hacía días. «Cuídelos», susurró. «Los voy a cuidar, te lo prometí». Sonrió. Cerró los ojos y simplemente paró. No hubo drama. No hubo sufrimiento visible al final. Fue solo un suspiro largo y después nada. Me quedé ahí sosteniendo su mano mientras se enfriaba. Llamé a la enfermera solo después de unos 20 minutos. Quería darle esos últimos momentos de paz antes de que viniera todo el protocolo de la muerte. Tuve que ir a avisarles a los niños. Agarré un taxi. Don Beto se había ido a su casa a dormir, y me fui a la casa nueva. Cuando llegué, estaba amaneciendo. Emiliano abrió la puerta, me vio la cara y supo. ¿Se fue? Se fue. En la madrugada, sin dolor. Yo estaba con ella. Asintió con la cabeza, tratando de ser fuerte. Luego se quebró. Cayó de rodillas ahí mismo en la puerta, llorando a gritos. Los otros se despertaron con el ruido, vinieron a ver, entendieron sin necesidad de preguntar. Nos quedamos todos ahí hechos bola en la sala, llorando juntos. Yo abrazaba a esos niños que ni eran míos, pero que de alguna forma se habían vuelto, y lloraba con ellos. Por Lupita, por todo lo que había luchado, por morir tan joven, dejando tanta cosa inconclusa. Pero también lloraba de alivio, porque había muerto sabiendo que sus hijos iban a estar bien. Había muerto en paz, sin el peso de dejarlos solos en el mundo. El entierro fue 2 días después. Sencillo. Pagué todo. Compré un ataúd decente, flores, todo. No había mucha gente. Algunos vecinos de Lupita, unas amigas del hospital, la trabajadora social. Los niños aguantaron firmes durante la ceremonia. Cada uno leyó algo. Poemas, cartas, recuerdos. Lloré más yo que ellos, creo. Cuando bajaron el ataúd, Valentina gritó. Un grito que cortó el aire, puro y desesperado. Jimena la agarró, la calmó, pero yo vi. Eso iba a dejar marca. En todos ellos. El luto no tiene fecha de caducidad. Yo sabía eso mejor que nadie. Los meses siguientes fueron de ajuste. De aprender a vivir como una familia de verdad. Yo tenía dinero, tenía ganas, pero no tenía experiencia reciente cuidando niños. Santiago ya tenía 25 cuando murió. Hacía décadas que yo no lidiaba con tareas, con berrinches por la comida, con pleitos entre hermanos. Pero fui aprendiendo, reaprendiendo. Puse rutina, hora para levantarse, para comer, para hacer la tarea, para dormir. Al principio se resistieron. Estaban acostumbrados a rascarse con sus propias uñas. Pero poco a poco fueron entendiendo que la rutina no era cárcel, era seguridad. Contraté a una señora para ayudar durante el día. Doña Tere, 60 y tantos años, viuda también, necesitada de chamba. Iba diario a hacer de comer, limpiar la casa, quedarse con los niños cuando yo no podía estar. Porque yo no podía estar todo el tiempo. Todavía tenía mi casona que cuidar, cosas que resolver. Pero iba diario, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces nomás en la noche a dar las buenas noches. Valentina tuvo pesadillas por semanas. Despertaba gritando, llamando a su mamá. Yo me quedaba a dormir allá algunas noches, solo para calmarla cuando pasaba. Me sentaba en la orilla de la cama, le hacía piojito hasta que se volvía a dormir. Gael se puso agresivo. Peleaba en la escuela, contestaba mal, les pegaba a sus hermanos por cualquier cosa. Lo llevé al psicólogo. Tardó, pero fue mejorando. Matías se cerró. Se quedaba demasiado callado, contestaba solo cuando le preguntaban, pasaba horas dibujando solo en el cuarto. También tuvo terapia. También fue mejorando despacio. Jimena trató de ser demasiado fuerte. Asumió el papel de mamá sustituta, cuidando a todos, olvidándose de cuidarse ella. Tuve que sentarme con ella varias veces, explicarle que era mi chamba cuidarlos ahora, no la suya, que ella podía ser niña todavía. Y Emiliano creció demasiado rápido.
A los 12 años traía responsabilidad de adulto en los hombros. Traté de quitarle ese peso, pero estaba difícil. Él había sido el pilar que sostuvo a todos. No sabía hacer otra cosa. Fue una friega. Hubo llanto, hubo gritos, hubo portazos, hubo «usted no es mi mamá», echado en cara más veces de las que podía contar. Pero también hubo abrazos, hubo risas, hubo «gracias, abuechayo», apodo que Valentina inventó y se quedó. Hubo cumpleaños con pastel, hubo Navidad juntos, hubo foto familiar en la pared. Paulina apareció una vez, 6 meses después de que empecé a cuidar a los niños. Tocó a la puerta de la mansión un sábado en la tarde. Yo estaba ahí. Había ido a buscar unas cosas para los niños. Cuando abrí y la vi, el mundo se paró un segundo. Se veía diferente. Más vieja, claro, pero también más dura. Su cara era una máscara de coraje contenido. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Fuimos a la sala. Nos sentamos una frente a la otra, 2 generales midiendo fuerzas. «Supe que andas cuidando a unos niños pobres», dijo ella, sin rodeos. «Ando. Gastando una fortuna en eso, por lo que oí. Es mi dinero, gasto en lo que se me dé la gana». Dio una sonrisa sin alegría. «Claro que lo es. Pero no deja de ser interesante. Mi marido apenas se había enfriado en el ataúd y tú ya estabas buscando reemplazos». Sentí el coraje subir, pero me aguanté. No son reemplazos, son niños que necesitaban ayuda. Y tú necesitas sentirte importante. Necesitas gente dependiendo de ti, diciéndote santa, dándote las gracias. Paulina, si viniste a insultarme, vine a recordarte que tienes obligaciones. Conmigo. Yo era la esposa de tu hijo. Tengo derechos sobre su herencia. Ah, entonces era eso. Se tardó, pero al final llegó al grano. Dinero. Santiago te dejó todo a ti en el testamento. Hablé, cansada. Tú lo sabes. Tienes su parte. No toques la mía. Tu parte que estás despilfarrando con extraños. Mis niños no son extraños, me descubrí gritando. Respiré hondo. Y no estoy despilfarrando nada. Todavía tengo lana más que suficiente para vivir cómoda hasta morirme y que todavía sobré para ellos. No te debo explicaciones. Me miró con tanto odio que casi me hago para atrás. Siempre me despreciaste, escupió. Siempre creíste que yo no era lo bastante buena para tu hijo perfecto. ¿No es verdad? Claro que sí. Lo vi en tus ojos desde el primer día. La señora Fresa mirando hacia abajo a la niña pobre que se atrevió a casarse con su hijo. Eso me agarró desprevenida, porque tenía un fondo de verdad. No es que la despreciara, pero tampoco nunca hice el esfuerzo por crear una relación real. La había tratado con educación distante, nunca como familia de verdad. Lo siento, dije, y era verdad. Si te hice sentir así, lo siento mucho. No era mi intención. Intención o no, fue lo que pasó. Y ahora transfieres todo ese amor maternal que no me diste a mí a 5 chamacos cualquiera de la calle. Es patético. Me levanté. Creo que mejor te vas. Me voy. Pero que sepas que voy a estar vigilando. Si dejas a esos niños sin nada cuando te mueras, voy a pelear en los tribunales. No se van a quedar sin nada. Ya está todo arreglado en el testamento. Parpadeó, sorprendida. No se esperaba eso. ¿Tú ya cambiaste el testamento? Lo cambié. La mitad de lo que es mío se va para el hospital donde atendieron a su mamá. La otra mitad se divide igual entre los 5 niños. Está todo legal, firmado, ante notario. Vi la derrota pasar por su cara. Había venido creyendo que me iba a agarrar en curva, que iba a sacar algo. Pero yo me le había adelantado. Entiendo, dijo ella, con voz helada. Bueno, espero que tus nuevos niños te hagan feliz, ya que tu familia de sangre nunca fue suficiente. Salió azotando la puerta. Me quedé parada en la sala vacía, temblando. ¿Tenía razón? Estaba sustituyendo a mi familia por otra. ¿Estaba usando a esos niños para llenar un vacío que no tenía llenadera? Agarré el celular, le marqué a Emiliano. Contestó luego. «Abuechayo, ¿todo bien?» «Todo. Nomás quería oír tu voz». «¿Pasó algo?»
No, nada. ¿Cómo te fue en la escuela? Me contó sobre la clase de ciencias, sobre la cascarita en el recreo, sobre la calificación que sacó en mate. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que me hacían recordar que yo no estaba haciendo aquello por mí, lo estaba haciendo por ellos. ¿Abue? Llamó después de un silencio. ¿Mande? ¿Sí estás bien de verdad? Sí, mi amor, solo los extraño. Voy para allá al rato. Nosotros también te extrañamos. Colgué y dejé que salieran las lágrimas. Lloré por la plática con Paulina, por lo que dijo, por lo que tenía de verdad eso, pero lloré también de gratitud, por haber encontrado a esos niños, por tener una segunda oportunidad de ser útil, de amar, de vivir. Pasaron 2 años, 2 años que parecieron una vida entera y al mismo tiempo pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los niños crecieron, no solo de tamaño, aunque eso también. Emiliano ya estaba más alto que yo y comía como pelón de hospicio, sino en confianza, en felicidad. Emiliano tenía 14 ahora. Seguía queriendo ser veterinario. Le había pagado un curso de fin de semana en una clínica veterinaria. Llegaba a la casa todo sucio de lodo y pelo de perro, con los ojos brillantes, contándome de cada animal que había ayudado. Jimena tenía 11 y se devoraba 3 libros por semana. Transformé uno de los cuartos en una mini biblioteca solo para ella. Pasaba horas ahí, leyendo, escribiendo sus propias historias. Matías, con 9 años, se había abierto más. Todavía era callado, pero ahora era un callado tranquilo, no un callado asustado. Sus dibujos tapizaban las paredes del cuarto. Tenía talento de verdad. Gael, con 8, había canalizado toda la energía al deporte. Jugaba fútbol, básquet, vóley, cualquier cosa que tuviera pelota. Yo iba a ver todos los partidos, gritando desde la grada como cualquier abuela loca. Y Valentina, mi pequeña Valentina, ya tenía 7. Iba a clases de ballet 3 veces por semana, andaba de puntitas por toda la casa, soñando con ser bailarina profesional. Todavía tenían broncas. Todavía había días malos. Todavía había momentos en que la falta de la mamá apretaba y nada de lo que yo hiciera ayudaba. Pero también había días buenos. Muchos días buenos. Había desayunos con todos hablando al mismo tiempo. Había peleas bobas sobre quién lavaba los trastes. Había película el domingo en la noche con palomitas. Había cumpleaños con pastel. Había foto familiar. Yo tenía 74 años ahora. Sentía el peso de la edad más que antes. La espalda dolía, las piernas no aguantaban tanto, se me olvidaban cosas con más frecuencia. Pero estaba viva, de verdad viva, no solo existiendo. El jardín de la casa se había vuelto un negocio de veras. Las flores que los niños plantaron crecieron, se multiplicaron. Ahora vendían no solo en el tianguis, sino a florerías también. No era mucha lana, pero era suya, orgullo suyo. Hice que siguieran. No porque necesitaran el dinero, yo pagaba todo, sino porque habían empezado eso juntos. Había sido su sobrevivencia. No podían olvidar de dónde venían. Un sábado en la tarde, estaba en el jardín ayudando a Jimena a plantar unas mudas nuevas cuando Emiliano llegó corriendo de la calle. ¡Abue! ¡Abue, ven a ver! Me levanté con trabajo, Jimena dándome el brazo. ¿Qué pasó? Ven. Lo seguimos hasta el frente de la casa. Había un coche parado ahí. No lo reconocí. Se abrió la puerta y salió Paulina. Se me apretó el corazón. No la había visto desde ese día en la mansión 2 años atrás. Por su mirada, tampoco esperaba verme. «Hola», dijo ella, apenada. «Hola». Silencio incómodo. Los niños sintiendo la tensión, sin entender bien. «¿Yo puedo hablar contigo?» Miré a los niños. «Sigan ahí en el jardín. Ahorita voy». Obedecieron medio de mala gana. Paulina y yo caminamos unos pasos lejos. «¿Qué quieres?», pregunté, sin ser grosera pero tampoco amable. «Yo vine a pedir perdón. Eso no me lo esperaba. Me quedé callada, esperando que siguiera. Por lo que dije la última vez. Fue horrible. Cruel. No te lo merecías». «¿A qué se debe el cambio?».
Dio una sonrisa triste. Fui a terapia. Mucha. La terapeuta me hizo ver que estaba proyectando mi dolor en ti, que te culpaba por cosas que no eran tu culpa. ¿Y ahora ya no me culpas? Todavía te culpo un poquito, admitió ella honesta. Todavía duele, pero entiendo mejor. Entiendo que tú también perdiste, que también sufriste, y que lo que estás haciendo por estos niños está bonito. Me quedé sin palabras un momento. Gracias. Quería también... Dudó. Quería decir que Santiago estaría orgulloso de verte así, viva, feliz. Las lágrimas se me vinieron sin avisar. No traté de aguantarlas. ¿Tú crees? Estoy segura. Le encantaba verte feliz. Odiaba verte consumirte después de que murió su papá. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Lo extraño todos los días. Yo también. Nos quedamos ahí, dos fantasmas de una familia que ya no existe, compartiendo el dolor que nunca habíamos compartido antes. ¿Quieres pasar?, le ofrecí. ¿Conocer a los niños? Miró hacia la casa, a los niños en el jardín observándonos curiosos. Otro día tal vez. Todavía no estoy lista. Pero gracias por ofrecer. Saludó con la mano y regresó al coche. Antes de entrar, se volteó otra vez. Cuídalos bien, y cuídate tú. Lo voy a hacer. Vi cómo se iba. Sentí que algo se deshacía en el pecho. Un nudo que estaba ahí hacía años, desde que Santiago murió y Paulina se volvió enemiga en vez de aliada. Regresé al jardín. Los niños me bombardearon con preguntas. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Todo bien? Les expliqué lo básico, que era mi nuera, la viuda de mi hijo, que no nos llevábamos bien, pero estábamos tratando de cambiar eso. ¿Como mi papá?, preguntó Valentina. Sí, como su papá. ¿Él se murió también? Se murió, en un accidente, hace años. ¿Lo extrañas? Diario. Lo pensó, seria. Igual que yo extraño a mi mamá. Igualito. Me abrazó. Ese abrazo apretado que solo una niña de 7 años sabe dar. Pero ahora nos tienes a nosotros. Ahora los tengo a ustedes. Estuve de acuerdo, abrazándola de vuelta. Y era verdad. Había perdido a mi marido, había perdido a mi hijo. Pero había encontrado 5 razones para seguir. 5 luces en la oscuridad. No reemplazaban lo que perdí. Nada lo reemplazaría. Pero llenaban el vacío de una forma nueva, diferente, especial. En la noche, cuando ya había acostado a todos y estaba regresando a mi mansión vacía, paré el coche frente a la casa remodelada. Miré por las ventanas. Luz prendida en el cuarto de Emiliano. Siempre leía hasta tarde. Luz apagada en los otros cuartos. La casa respirando, viva, llena. Sonreí. Una sonrisa de verdad que venía de adentro. Rogelio había construido esa casa con sus propias manos. Santiago había crecido ahí. Yo había sido feliz ahí. Y ahora la casa estaba siendo feliz de nuevo. Sirviendo de hogar, sirviendo de refugio, sirviendo de amor. Algunos ciclos se cierran, otros se abren. La vida sigue, siempre sigue, incluso cuando creemos que se acabó. Tengo 76 años ahora. Sé que no me queda mucho tiempo. Nadie tiene mucho tiempo, pero a mi edad se vuelve más obvio. Mi corazón ya me dio algunos avisos en los últimos meses. Nada grave todavía, dice el doctor. Pero avisos. Me mandó bajarle al ritmo, descansar más. Yo me río. ¿Descansar? ¿Con 5 adolescentes que cuidar? Porque ahora son adolescentes todos. Emiliano tiene 16, Jimena 13, Matías 11, Gael 10, Valentina 9. Edades imposibles. Edades de drama y hormona y portazos y gritos y «tú no entiendes nada», pero también edades de descubrimiento, de primer amor, de sueños grandes, de posibilidades infinitas. Emiliano está en tercero de prepa. Va a hacer examen de admisión el año que entra para veterinaria. Tiene todo para pasar. Es inteligente, dedicado, apasionado por lo que hace. Jimena quiere ser escritora
Ya escribió 3 libros. Malos, admito, pero todo mundo empieza escribiendo mal. Lo importante es que escribe, que crea, que sueña. Matías descubrió que puede ganar lana vendiendo sus dibujos. Hace retratos por encargo, ilustraciones para negocios. Está juntando dinero para comprar material mejor. Gael se volvió capitán del equipo de fútbol de la escuela. Hay un visor echándole ojo, hablando de fuerzas básicas de un equipo grande. Puede que salga algo, puede que no, pero él está feliz intentando. Y Valentina, mi pequeña Valentina que ya no es tan pequeña, pasó la audición para la escuela profesional de ballet. Entrena 6 horas diarias. Su cuerpo es pura fibra y músculo, trabajado al límite. Va a ser bailarina, estoy segura. Va a bailar en los grandes escenarios. Todos ellos van a ser alguien. Van a llegar lejos. No por mí, aunque yo haya ayudado, claro, sino por ellos mismos, por la fuerza que ya tenían antes de que yo apareciera, por la supervivencia que aprendieron demasiado pronto. Yo solo les di estructura, piso firme para raíces que ya existían. A veces, de noche, cuando estoy sola en la casona, porque todavía duermo allá casi siempre, aunque me la paso todo el día con ellos, pienso en todo lo que pasó. Si no hubiera ido a esa casa vieja ese día específico, si le hubiera cancelado al arquitecto, si hubiera llegado media hora después y los niños ya se hubieran ido. Tantos hubiera. Tantas posibilidades de nunca haberlos conocido. ¿Y si no los hubiera conocido? ¿Dónde estaría ahora? Probablemente muerta. No de enfermedad necesariamente, pero muerta por dentro, vacía, apenas esperando que el cuerpo alcanzara lo que el espíritu ya había dado por perdido. Ellos me salvaron, yo lo sé, más de lo que yo los salvé a ellos. Tengo todo organizado ya, el testamento actualizado, la tutela legal de todos ellos garantizada. Soy oficialmente su tutora, con papeles y todo. Si me muero antes de que sean mayores de edad, se van a quedar con doña Tere, que aceptó ser la tutora sustituta, pero van a tener dinero suficiente para la universidad, para empezar la vida, para todo lo que necesiten. La casa es de ellos, oficialmente. Les pasé las escrituras. No importa lo que pase conmigo, esa casa siempre será de ellos. Paulina viene a visitar de vez en cuando ahora. No nos volvimos las mejores amigas, pero encontramos una paz. Trae pastel, se sienta con nosotros, platica, cuenta historias de Santiago que yo no conocía. A los niños les cae bien, le dicen tía Paulina. Es raro, pero se siente bien. Tener un pedazo de mi hijo de vuelta a través de ella. El otro día estaba ayudando a Valentina a entrenar en el jardín, ella usando la reja como barra improvisada, cuando me dio una punzada fuerte en el pecho, tan fuerte que me tuve que sentar. Ella vino corriendo, asustada. Abue, ¿qué tienes? Nada, mi amor, solo cansancio. Le voy a hablar a Emiliano. No hace falta, ya pasó. Pero le gritó igual. Él vino, me revisó con ojos demasiado preocupados para su edad. Abue, tienes que ir al doctor. Ya voy cada mes. Tienes que ir otra vez. Eso no es normal. Fui, para calmarlo. El doctor me hizo estudios. Frunció el ceño, pidió más estudios. Corazón débil, muy débil. Puede aguantar unos años todavía, tal vez. O puede pararse mañana. No hay cómo saber. No les conté a los niños. No les voy a contar. No sirve de nada preocuparlos con algo que no pueden cambiar. Voy a vivir cada día como si fuera el último. Porque puede serlo. Voy a abrazar más. Voy a reír más. Voy a estar presente más. Hoy en la mañana, todos estaban en la cocina. Sábado, nadie tenía clases. Haciendo hot cakes, peleándose por quién los volteaba, quién se comía el primero. Me quedé en la puerta solo observando, grabando esa escena en la memoria. Emiliano se dio cuenta. «Abue, ¿te vas a quedar ahí parada o vas a ayudar? Voy a verlos tantito nomás». Ya se puso sentimental otra vez, bromeó Jimena. Las viejas podemos ser sentimentales. Tú no eres vieja, protestó Valentina. Tú eres experta. Todos se rieron. Yo también. Me senté a la mesa con ellos.
Comimos hot cakes quemados y crudos al mismo tiempo, porque ninguno sabe cocinar bien todavía. Pero estaban deliciosos de todas formas. Porque no se trataba de la comida. Nunca se trató. Se trataba de estar juntos. Se trataba de ser familia. A veces pienso en Lupita. Me pregunto si ella está viendo desde donde quiera que esté, si está orgullosa, si está en paz sabiendo que sus hijos crecieron bien, a pesar de todo. Creo que sí. Espero que sí. Y pienso en Rogelio, en Santiago, en mis muertos queridos que extraño a diario. ¿Será que ellos entienden? ¿Será que aprueban? Creo que sí. También espero que sí. Porque al final todo lo que hice fue amar. Abrí mi corazón cuando creí que se había muerto. Abrí mi casa cuando estaba vacía. Abrí mis brazos cuando ellos solo sabían tenerlos cruzados a la defensiva. Y recibí amor de vuelta. Más amor del que merecía. Más del que imaginé posible. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a quien se fue. Pero puedo hacer la diferencia en el futuro de 5 niños que casi no tuvieron oportunidad. Y eso, a fin de cuentas, lo es todo. Es más que todo. Es un legado. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Deja tu like, comenta qué te pareció y si quieres apoyar todavía más nuestro trabajo, vuélvete miembro del canal. Tu contribución nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Gracias por ver y hasta la próxima.